Bien, en el próximo tema vamos a ver operaciones con fracciones algebraicas. Imprescindible cómo hallar el común denominador de dos o más fracciones. Y debemos recordar el concepto de mínimo común múltiplo. Pasamos a la siguiente lámina. Procedimiento relativamente sencillo. Vamos a ver cuál es el común denominador de las tres fracciones que aparecen en la lámina. Hallamos el mínimo común múltiplo de los tres denominadores que contiene la expresión. Analizo. El primer denominador es un monomio. No podemos factorizarlo, dejamos la expresión como está. El segundo denominador es otro monomio. Tienen distinta variable o indeterminada, en este caso la variable sí, la dejamos como está. Y pasamos al tercero de los denominadores, expresión que está debidamente expresada como producto de dos factores, dejamos la expresión como está. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de esas tres expresiones? Vamos a recordar. Para hacer el mínimo común múltiplo se toman las bases comunes y no comunes y se elevan al mayor de los exponentes. Es decir, de las expresiones que aparecen es evidente que debemos copiar las comunes, la base x es común en estos dos casos y aparece base y. Se elevan al mayor de los exponentes. El mayor exponente al que está elevado la x en ambos casos es a la 1 y el mayor exponente de y es 2. Esa expresión es el común denominador de esas tres fracciones que aparecen en la lámina. Copiamos la expresión y procedemos de la siguiente forma. Propiedad matemática. Si a los dos términos de una fracción los multiplico por la misma expresión, se obtiene una fracción equivalente. Es decir, yo en esta fracción inicialmente tengo una x. La hemos multiplicado por y al cuadrado. Para que no se altere esa fracción, como he multiplicado por y al cuadrado al denominador, multiplico por lo mismo al numerador. Pasamos a la siguiente fracción. Inicialmente tenía y. Es evidente que en esta expresión que equivale a x por y, teníamos y, pero la he multiplicado por xy. Multiplico por la misma expresión al numerador. Analizo la última, no hemos tocado el denominador, dejamos igual el numerador. Es decir, en este momento, estas tres expresiones se caracterizan porque tienen común denominador. Y es evidente que esta fracción es equivalente a esta, fracción equivalente a esta, fracción equivalente a esta. Si invertimos el procedimiento y procedemos a simplificar, vamos a recordar. El común denominador sería la expresión que está dentro del rectángulo, pero para comprobar que son fracciones equivalentes, recordad el procedimiento para simplificar fracciones. Si el numerador y denominador contienen productos, podría tachar esa expresión, llegamos a la misma fracción. Si el numerador y denominador contienen productos, puedo tachar esta y con esta, puedo tachar esta x con esta, nos quedaría 3 partido de y. Y esta expresión que no hemos alterado coincide con la anterior. Vamos con más ejemplos. Repito, no siempre es tan sencillo. Analizo los casos que aparecen en la lámina. Procedimiento, mismo razonamiento. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores que aparecen en la expresión. En el primer caso aparece x, en el segundo caso aparece x al cuadrado y en el tercero de los casos aparece x al cubo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de esas tres expresiones? Se copian todas las bases, las comunes y no comunes, sin repetirlas. Todas tienen base x en este caso. Preparamos tres fracciones, todas tienen base x. Para hallar el mínimo común múltiplo se eleva al mayor de los exponentes. En este caso 3. Es decir,
Las tres fracciones algebraicas que tenemos al inicio van a tener como común denominador, en este caso, x elevado al cubo. Analizo. Inicialmente teníamos x, ahora tengo x al cubo. En realidad, a esta x la he multiplicado por x cuadrado. Multiplico el numerador. 1 por x cuadrado quedaría x cuadrado. Esta fracción tiene x cuadrado. Ahora tenemos x elevado al cubo. La he multiplicado por x, multiplico por x el numerador. No hemos alterado el denominador de la expresión, dejamos exactamente igual el numerador. En este momento, tres fracciones algebraicas que tienen común denominador. Pasamos a la siguiente lámina y atención al siguiente detalle. Vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo de esas expresiones. Analizo. La primera expresión no se puede factorizar más. Analizo. Esa expresión está debidamente factorizada. Y analizo la expresión, está debidamente factorizada, consiguientemente la dejamos como está. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de esas expresiones? Recordemos, y atención al detalle, se deben copiar las bases que son comunes y no comunes, es decir, copiamos todas las bases que aparecen y se elevan al mayor exponente. Aparece una base x. Aparece base x menos 1. Y aparece base x más 1. Esas son las tres bases que aparecen en las expresiones. Pero atención con un detalle que nos puede complicar la vida. Mirad. Para hacer el mínimo común múltiplo hemos dicho que copiamos todas las bases y se elevan al mayor exponente. La x está a la 1, x menos 1, el mayor exponente que aparece es un 2, y en el caso de x más 1 está elevado a la 1. Atención, detalle que no es fácil de entender. Mirad, alguien podría pensar que esta expresión contiene x, pero no es correcto. Es decir, esa expresión en términos matemáticos es un factor. O en términos matemáticos la puedo llamar polinomio, la puedo llamar binomio, pero como contiene una resta, no se considera que esta expresión es divisible entre x. Repetimos, para hallar el mínimo común múltiplo, si aparece la expresión x y aparece la expresión x menos 1, son factores distintos y ese factor no contiene la x. No es un concepto demasiado sencillo de entender, pero prestad atención al detalle. Si aparece el factor x menos 1 o aparece el factor x más 1, no se considera que x está contenido en ese factor. ¿Cómo lo podríamos justificar? Pues vamos a decir que no es del todo fácil. Es decir, si x más 1 o x menos 1 contuvieran a este factor, yo lo podría dividir entre x y esa división debería dar exacta. Ya os adelanto que estas divisiones no son divisiones exactas. Luego, vais a hacer un acto de fe. Estamos iniciando el estudio de los polinomios. Si queremos hallar el común denominador y una de las expresiones contiene x y otra de las expresiones contiene x menos 1 o contiene x más 1, esos factores son distintos, este no se considera incluido en esa expresión, debemos copiar los dos. Común denominador de la expresión, el que aparece en la lámina, y a partir de ahora el razonamiento de siempre. Teníamos x. Si lo he multiplicado por esa expresión, multiplico al numerador. En el numerador quedaría x menos 1 elevado al cuadrado por x más 1. Analizo.
Teníamos x menos 1. En este caso está dos veces. Es decir, en realidad a esta expresión, si se transforma en esta, la he multiplicado por x menos 1 una vez y por x más 1. Lo expresamos en el numerador. Analizo la última expresión, factor que está contenido, ese mismo factor está contenido, hemos multiplicado por x, multiplico por x, en este caso al numerador. Resumen al contenido de este vídeo. Sé que puede resultar lioso. En el inicio del estudio de los polinomios no es un concepto fácil de definir. Es decir, si me encuentro la expresión matemática x y me encuentro la expresión matemática x más 1, no se puede decir que este factor contiene al factor x. Aunque aparezca sumando, repito, son factores distintos. Sin embargo, si yo me encuentro x y el factor x al cubo, este factor sí contiene al factor x. Vamos a hacer más ejercicios para efectuar común denominador de fracciones algebraicas. Tema concluido.